Bien, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, hermanos. El Señor les bendiga en este día. Estamos entonces en cuadrangulares.cl compartiendo una palabra del Señor. Yo quisiera, hermanos, que hoy día pudiéramos ya pasar al capítulo 2. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2. Y sería muy interesante que pudiéramos tratar algunos temas que son fundamentales. Voy a hacer un pequeño resumen de la primera parte. Es posible que estos capítulos los podamos ver cada 2 o 3 veces cada capítulo, porque son bastante interesantes y podría traernos tremenda bendición, ¿ya? Así que voy a leer algunos versículos nada más. Dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperan, serán destruidos por completo. Entonces mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de este castigo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno, y allí están, encadenados en la oscuridad, hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé, más bien los envió al diluvio. El diluvio, en este caso, y todos murieron. Dice: Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien, y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Además, Dios castigó a los que vivían en la ciudad de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y a oír las maldades que esa gente cometía. Yo creo que hasta aquí estamos más o menos bien, y podríamos empezar a comentar algunos detalles que son para mí fundamentales. Por ejemplo, vamos a ver, así a grosso modo, vemos que Jesús les había dicho a sus discípulos que vendrían falsos maestros. Eso ya se lo había advertido en Mateo 24, en Marcos capítulo 13, les advierte. Y Pedro había escuchado estas palabras y ahora veía cómo se cumplía esta advertencia. En el fondo se estaban cumpliendo esta advertencia, así como los falsos profetas también en el Antiguo Testamento habían contradicho a los verdaderos profetas, ¿cierto? Y hay muchos ejemplos de eso, diciendo lo que la gente quería oír en el fondo. Y de igual manera los falsos maestros tergiversaban las enseñanzas de Cristo y las palabras de los apóstoles, las daban vuelta totalmente. Y estos maestros menospreciaban el significado de lo que era la vida, la muerte, de lo que era la resurrección de Jesucristo. Incluso algunos afirmaban que Jesucristo no podía haber sido Dios. De hecho, esas herejías estuvieron por mucho tiempo en la iglesia, yo creo que todavía está, y otros manifestaban que no podía haber sido verdadero hombre, y permitían e incluso estimulaban a que se cometiera todo tipo de actos inmorales, erróneos, sobre todo pecados sexuales. Entonces, así que yo creo que este capítulo 2 nos advierte que debemos cuidarnos de los falsos maestros de hoy. Yo creo que es muy importante este capítulo y debe evaluarse, hermanos, cualquier tipo de libro, hay que evaluarlo, cualquier tipo de audios que escuchemos, videos o mensajes, ya sean por televisión. Hay que colocarlos, meterlos a la palabra de Dios.
Hay que cuidarnos, hermanos, del significado especial o la interpretación, y ojo con eso, con la interpretación que empequeñece a Cristo y a su obra. En ese sentido tenemos que estar muy atentos, muy cuidadosos. De hecho, los maestros seguramente eran pagados ya por aquellos que recibían sus enseñanzas, recibían dinero seguramente de ellos, pero estos falsos maestros lo que intentaban ganar, lo que más intentaban, más que dinero, aunque igual el dinero para ellos era muy fundamental, en el fondo lo que querían era tergiversar la verdad, ya, y al decir lo que a la gente le gustaba oír, porque en el fondo eso es muy común, ¿no? Estaban más interesados en enriquecerse que en enseñar la verdad. Ahora, Pedro y Pablo, acuérdense que ellos condenan muy fuertemente, condenan la codicia y la mentira de estos maestros. La condenan, pero absolutamente. Y cuando usted o yo enviamos dinero para cualquier causa, en este caso, necesitamos evaluar con mucho cuidado, en el fondo, para cuál es el objetivo, cuál es el propósito. ¿El maestro o predicador sirve a Dios sin lugar a dudas o fomenta sus propios intereses? Yo creo que eso nosotros, todos los maestros, todos los predicadores, todos los pastores, todos los líderes, tenemos que ser pesados en una balanza y realmente ver si realmente estamos haciendo la obra por amor a la obra o por amor a nuestros propios intereses. El dinero que se recibe, hermanos, ¿se va a usar para fomentar un ministerio válido o simplemente financiará futuras promociones? Entonces, Dios no perdonó a los ángeles, dice ahí hay una advertencia bien fuerte, ¿eh? Dios no perdonó a los ángeles ni a las personas que vivieron antes del diluvio, ni a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, y tampoco perdonará a estos falsos maestros. Entonces algunos intentarán hacernos creer que Dios, hermanos, salvará a todos. ¿Usted ha escuchado eso? No, si al final todos vamos a ir al cielo, todos vamos a ir al lado del Señor. Así que, hermanos, esto es una falsa enseñanza, hermanos. ¿Y sabe por qué lo dicen? Porque Dios es amor. No imaginamos que Dios envíe a la gente al infierno. Pero saber, hermano, lo que dice Pedro acá, es muy necio pensar, hermanos, que Él va a anular, hermanos, el juicio final. Y de hecho estos tres ejemplos deben ser una advertencia muy clara, hermanos, muy clara de que Dios juzga el pecado y que no escaparán, ni escaparemos si alguno de nosotros persiste en vivir una vida impía, una vida fuera de su palabra. Nadie escapará, hermanos, del juicio, menos los pecadores que no se arrepientan. Y así que, por lo tanto, hermanos, al igual que Dios rescató a Lot de Sodoma, puede rescatarnos Él de las tentaciones en un mundo que es malvado. Lot, de hecho, no estaba libre de pecado, pero puso su confianza en Dios, ¿ya? Y fue protegido cuando se destruyó Sodoma. Entonces, para ejemplo de nosotros fue puesto esto. Dios también juzgará a quienes provocan la tentación y a quienes y las pruebas, así que no debemos preocuparnos nunca de que no se haga justicia. En realidad la justicia sí o sí va a llegar. Y tal vez, hermanos, las potestades superiores se refiere, cuando habla de las potestades superiores, se refiere a los ángeles, a toda la gloria del mundo invisible, o más probable a ángeles caídos. ¿Ya? Yo quiero también volver a detallar estos desde el principio para que quede bien claro estos primeros 10 o 12 versículos que vamos a analizar hoy día. Primero, hermanos, así como habían santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto?
también hubo falsos profetas y falsos maestros. En la antigüedad se daba mucho eso. Y Pedro establece, hermano, como esto como un hecho, digamos, no como una posibilidad, sino como algo real. Y dijo que estaban entre el pueblo y no solo fuera de la iglesia. Así que por eso que nosotros los predicadores, los pastores, todos los líderes, como digo, tenemos que evaluar nuestra gente, bueno, y que la gente nos evalúe a nosotros, si lo que estamos diciendo realmente tiene que ver con la palabra del Señor, si estamos siendo cristocéntricos o no. Yo creo que eso es muy fundamental. No solo había hombres santos de Dios entre los judíos, ya quienes obviamente profesaban por inspiración divina, sino que también habían falsos profetas quienes tenían profecías hechas de su propia imaginación y pervertían a muchos, fíjate. Clark dice eso, y pervertían a mucha gente. Y de hecho los falsos maestros trabajan encubiertamente. Cuando dice la palabra, introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿ya? Y no es que sus enseñanzas sean secretas, sino que la naturaleza engañosa de sus enseñanzas estaban escondidas. Así que ningún falso maestro se anuncia a sí mismo como falso maestro. Claro, nadie hace eso, ¿ya? Entonces, cuando habla de herejías destructoras, los falsos maestros meten herejías que son destructoras en el fondo y que destruyen al decir mentiras acerca de Jesucristo. Ojo con eso, porque siempre están atacando la divinidad de Jesucristo o la venida de Jesucristo o cualquier cosa que tiene que ver con Jesús o cualquier cosa que tiene que ver con su obra ya en relación a nosotros, y por medio de esta herejía la gente, claro, obviamente es lastimada y la gente es destruida. Así que la herejía, hermano, no es inofensiva para nada. Así que por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos. Así que yo creo que en ese sentido tenemos que ser celosos en el sentido de cuidar la doctrina, la palabra del Señor. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, los falsos maestros niegan al Señor que los rescató. Y en esto Pedro dice que por lo menos ellos aparentan ser salvos. Sí, aparentan ser salvos. Y Pedro nunca decía que el Señor, en este caso, él hablaba de que el Señor los rescató. O sea, al mismo tiempo son falsos y destructivos. O sea, esto es un poco complicado, ¿no?, entenderlo. ¿Eran creyentes de verdad o no? Esto es un poco difícil de entenderlo, pero lo vamos a ver enseguida. Aún una persona que parezca tener un camino piadoso, porque hay gente que tiene camino muy piadoso y una relación con Jesucristo, puede traer herejías destructivas. Eso no hay duda de que más de alguno de nosotros podría traer herejías destructivas. Y a menudo el peor daño es hecho por hombres buenos, fíjate. Por gente bastante buena, pero que enseña una mentira. Entonces sus mentiras son aceptables y son aceptadas por mucha gente con mucho más facilidad, ya, por el carácter, ya, del buen nombre. Entonces ahí es bastante difícil, observar la diferencia, ¿ya? Bueno, y ahí dice la palabra trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los falsos maestros son prometidos con destrucción repentina, dice, ¿no? Aunque no son juzgados lo suficientemente rápido, en la opinión de muchos, así como que tienen chip libre, digamos, para enseñar lo que ellos quieren. Así que y había una popularidad increíble en aquella época. La popularidad de los falsos maestros era tremenda, y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces esto nos recuerda que los falsos maestros pueden ser populares, y de hecho muchos, y hoy día lo podemos notar, muchos son muy populares. Incluso algunos de nuestra gente sigue a esta gente que parece ser tremendo, ¿no es cierto?, grande, hermanos, y la verdad que no lo es. Los hechos muestran que no lo son. Ahora, solamente porque algo funciona,
cuando atrae, ¿no es cierto?, una multitud. Todos quedamos así como medio así pasmados, así asombrados cuando hay alguien que está trayendo una multitud de seguidores. No significa que sea de Dios, hermanos. El hecho que Dios te use no significa que Dios te apruebe. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Sabemos que la obra de Dios siempre traerá fruto, siempre. Pero la obra del diablo también puede incrementar. Claro, siempre. Así que el aspecto más angustioso, fíjate, de los falsos maestros es que estén entre el pueblo. Y eso es de mucho cuidado. Los falsos maestros siempre han estado y estarán entre los cristianos. Y lo que es más angustioso aún es que hay muchos cristianos que seguirán sus disoluciones. O sea, hay mucha gente de nosotros que se maravilla con cualquier cosa, hermanos. Por eso yo insisto, y ustedes se han dado cuenta, yo día a día lucho para estar enseñando, intentando enseñar una sana doctrina. Y si alguno de ustedes se da cuenta que algo dije que no está correcto, internamente usted me puede corregir, porque yo encantado recibiré esa corrección. Porque estamos hablando de la palabra del Señor. Entonces cuando los falsos maestros están trabajando y sus multitudes los siguen, el camino de la verdad es blasfemado, ¿no? Es blasfemado, el nombre y el honor de nuestro santo Dios es deshonrado. Así que por lo tanto, hermanos, notamos ya en el versículo 3 la estrategia y el destino, hermanos, de los falsos maestros. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿no? Entonces los falsos maestros usan, hermanos, la avaricia para ellos mismos y para sus seguidores. Entonces muchos falsos maestros hoy en día y en tiempo pasado presentan un evangelio que tiene autogratificación en su corazón, ¿ya? Todo esto es presentado, dice, con palabras fingidas, porque la enseñanza falsa nunca se anuncia a sí misma. Como dije, esto es falso, no, nadie dice eso. Así que decía la palabra que la condenación no se tardaba y su perdición no se duerme. Entonces Pedro nos asegura que los falsos maestros sí serán juzgados, sí o sí. Y aunque parezca que están prosperando, su juicio no tarda. Entonces la ira de Dios, de hecho, se derramará en ellos, aunque aún Él permite, hermanos, que continúen. Y se cree, ¿no es cierto?, que así van a acumular más y más condena y dureza en el fondo del corazón para sí mismo, porque mientras más vamos por el camino desviado, parece que Dios nos deja y nuestro corazón se va endureciendo cada vez más. Creemos en vez de la verdad, comenzamos a creer a la mentira. El que persiste en creer en mentiras termina creyéndolas, pero de todas formas, ¿no? Así que, hermanos, Dios sabe cómo tratar a los justos, ¿ya? Y también a los impíos. Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, hermanos, Dios juzgó a estos ángeles malvados, dice que los puso en prisiones de oscuridad. Y aparentemente algunos de estos ángeles están en cautiverio, mientras otros están libres y están activos, hermanos, en la tierra como demonios. Entonces, el pecado de los ángeles se puede considerar de dos maneras principales. En la rebelión original en contra de Dios, ¿ya? Y en los pecados de los hijos de Dios, que están descritos ahí en Génesis capítulo 6. Entonces, es claro que en un tiempo los seres angelicales tuvieron un periodo de elección, o sea, de probar cuando su destino futuro sería determinado. Entonces, ¿cuánto tiempo iba a durar esa libertad condicional? ¿Y cuál era la prueba en sí de su fidelidad? No lo sabemos. Ni ciertamente sabemos cuál fue su pecado, ni cuándo, ni cómo se cayeron. De hecho, Judas dice algo relacionado con esto. Dice, no guardaron su propia dignidad, dice Judas, sino que abandonaron su propia morada, lo cual parece significar que fueron descontentos, ¿cierto?, con su suerte y aspiraron a honores más altos o quizás a una dominación celestial. Clark, ese es un escritor de peso, dice esto, que eso seguramente
cuál fue la razón por la cual ellos estaban descontentos, o cuál era el problema que tenían ellos. Entonces puede ser que el pecado de Satanás y sus ángeles, de acuerdo a Apocalipsis 12, fue ocasionado por el plan de Dios para la humanidad. Eso, algunos escritores dicen eso, que el hombre, recuerden hermanos, que el hombre está hecho a la imagen de Dios, ¿sí? Ese es un detalle muy fundamental en Génesis 1:26. Y los ángeles no, hermanos. Mire que esto es muy fundamental. Los ángeles no. Satanás y los ángeles resentían quizás este plan porque se crearía un ser que pudiera estar más cerca y conectado con Dios que ellos. Entonces, aunque la humanidad está por debajo de los ángeles en dignidad, ya es el trabajo de los ángeles el servir a la humanidad. ¿Sí? De acuerdo a Hebreos capítulo 1:14, ¿no es cierto? Y hay otros más en Salmo 91. Satanás y sus ángeles resentían el plan de servir a alguien que fuera más bajo que ellos. Eso es lo que creen algunos escritores, ¿no? Entonces, la humanidad redimida sería levantada en honor y estado por sobre todo ser angelical, segunda en 1 Corintios capítulo 6, o Juan 3:2. Satanás y sus ángeles ya resintieron seguramente el plan que glorificaría a estos seres más bajos a un lugar por encima de ellos. Y de hecho hay una cosa ahí fundamental. Los ángeles no pueden dar el plan de salvación, pero nosotros sí. Y entonces ahí nos damos cuenta que es un honor poder hablarle a otro que Cristo es real, que Cristo es vivo. Es un honor, hermano. Entonces, vemos que surgió de la admiración de sus propios dones. Trapp dice esto, mire, también es un escritor de peso. Trapp dice, surgió de la admiración de sus propios dones. Fue confirmado por orgullo y ambición. Fue perfeccionado por envidia. Movido por el decreto de exaltar la naturaleza humana por encima de los ángeles en y por Cristo. Entonces, al mismo tiempo, no podemos decir concluyentemente que sabemos por qué los ángeles pecaron. No lo tenemos totalmente claro, ya que la Escritura no nos da mayores pistas en relación a esto. Entonces dice, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces, al no permanecer en sus lugares propios, ahora fueron puestos en prisiones, dice la palabra, en prisiones de oscuridad. O sea, su búsqueda pecaminosa de libertad los puso en cautiverio. Entonces, aquellos que insisten en la libertad para hacer lo que quieran, son como estos ángeles, hermanos. ¿Sí? Terminan como estos ángeles, son tan libres que son rodeados, ¿no es cierto?, por estas prisiones de oscuridad, en el fondo. O sea, una descripción poética y poderosa de su esclavitud miserable, ¿no? Entonces, la verdadera libertad viene, acuérdense de cómo viene la libertad. La verdadera libertad viene ya de la obediencia. Cuando uno es obediente a la palabra, al Señor Jesucristo y todo lo que Él estipula en su palabra, entonces recién somos verdaderamente libres. Dice, arrojándolos al infierno. Aquí hay una palabra antigua que podría ser interesante. Una palabra antigua que traduce infierno es literalmente Tártarus. En la mitología griega, Tártarus era lo más bajo del infierno. O sea, un lugar de castigo para los dioses rebeldes. Y Pedro tomó prestada esta palabra para hablar del lugar. En este caso, el lugar de castigo para los ángeles que pecaron. Así que los ángeles tienen un oficio y el servicio, en este caso, y servicio alto de Dios. Aún así, era imposible para ellos caer, ¿ya? Así que debemos de tomar un amplio aviso de esto. También podemos entender que, de alguna manera, podemos pecar mucho peor que estos ángeles. ¿Ya? Yo respondo que en este caso que el diablo decía, esto decía Spurgeon, decía, yo respondo que el diablo nunca ha rechazado gracia libre y amor agonizante, el diablo nunca ha luchado contra el Espíritu Santo en su propia conciencia, el diablo nunca se ha rehusado a la misericordia de Dios
Y estos pináculos supremos de maldad son solo alcanzados por ustedes, oidores del Evangelio. Y sin embargo, arrojan el precioso mensaje detrás de sus espaldas. Eso decía Spurgeon, ¿no? Ahora, si no perdonó al mundo antiguo, Dios, hermano, juzgó al mundo antiguo, ¿ya? O sea, en este caso, cuando se refiere al mundo antiguo, habla de el mundo antes del diluvio de Noé, porque vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Eso dice Génesis 6:5. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, haciéndolas ceniza. Dios, en este caso ahí notamos cómo Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, haciéndolas un ejemplo de su juicio. Así que, por cuanto dice el clamor contra Sodoma y Gomorra, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Eso decía también Génesis 18:20. Así que, el hermano dice que estos tres ejemplos de juicio nos demuestran el principio ya importante de que Pedro quiere destacar. Vamos a mencionarlo. Bueno, primero, Dios juzgó a los ángeles que pecaron, así que nadie es de demasiada estima para no ser juzgado. Segundo, Dios juzgó al mundo antiguo antes del diluvio, así que Dios no juzga basado en eventos próximos. O sea, ya antiguamente sucedió y va a volver a suceder. Y tercero, Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, así que aún los prósperos pueden ser juzgados. Así que la verdad es que la prosperidad no me libra de ninguna cosa en relación a lo espiritual. Entonces, ¿qué hace que los impíos piensen que ustedes pueden escaparse del juicio de Dios? ¿Sí? La venida de su juicio es sumamente cierta, como Jesús dijo, ¿ya? Entonces, para aquellos que rechazan la verdad, aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma. Entonces, hermanos, ya terminando con estos últimos versículos, llegando al 9, dice: y libró el justo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces Pedro ya nos dijo cómo Dios libró a Noé, y ahora nos demuestra que el Señor libró al justo Lot. Entonces, la preservación y la liberación de Lot, dice Clark, ¿ya? Le dio ocasión al apóstol para remarcar que Dios sabe por igual tanto el salvar como el de destruir, y que su bondad lo llevó con tanta fuerza a salvar al justo Lot, porque eso es lo que hizo, así como su justicia llevó a destruir a los rebeldes, en este caso, en los casos ya mencionados. Entonces, y dice, y libró al justo Lot, o sea, al justo Lot. Lot era justo ya en los ojos de Dios, aunque quizá era difícil para otros ver lo justo que era. No obstante, la maldad de Sodoma y Gomorra afligía cada día su alma justa. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, el alma de Lot era bastante afligida constantemente, pero él falló en algo. Aquí podemos decir que él falló en salir adelante con acciones piadosas, ¿ya? Y se separó a sí mismo y a su familia de la impiedad y Sodoma, en este caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? Él se mantuvo ahí, eso es lo que quiero decir. Él se mantuvo ahí, aunque el Señor lo libró ya por su alma justa, pero Lot perdió todo lo demás por su asociación tan cercana que tenía con estas ciudades malvadas. Yo creo que a la final es el que juega. Hay un dicho muy popular en el mundo: el que juega con fuego, a la postre se va a quemar. Entonces, hermanos, ¿sabe el Señor, dice, librar de tentación a los piadosos? Así como el Señor libró a Lot, ¿ya? Él sabe cómo librarnos de tentaciones por las que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Y Él sabe cómo reservar a los injustos para el día del juicio. Así que podemos confiar en la liberación de Dios de los piadosos, ¿ya?
porque es tan cierto como el juicio para los injustos. Así como va a venir un juicio, también viene una salvación fuerte y profunda de parte del Señor. Así que podemos estar confiados en esto. Podemos estar confiados en esto, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo, pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe, y este es un buen principio para la vida y la doctrina. Por ejemplo, a veces nos enfrentamos con doctrinas que son muy complicadas y tal vez nos esforzamos en afectar la reconciliación entre la predestinación de Dios y la libertad de la acción humana. Hay como a veces nos cuesta entender eso. Pero quizás, decía Spurgeon, es mejor no nadar, o sea, en este caso, no vadear muy lejos de esas aguas profundas, no sea que nos perdamos en un abismo. Así que es como que está diciendo Spurgeon, bueno, no nos enredemos con doctrinas que algunos creen, otros que no, otros que sí, que no. La clave es que Cristo es el Salvador. Él murió y resucitó por nosotros y eso lo aceptamos y lo creemos y somos salvos absolutamente por su gracia. Entonces, los injustos tienen una reservación para ellos, son reservados para el día del juicio, pero los creyentes no tienen dicha reservación. Dios nos librará de cualquier día de juicio, y ahí hay que tenerlo claro, y de cada tiempo de ira que Él derrame sobre la tierra. Así que de hecho muchos hemos sido protegidos en este tiempo de pandemia, y algunos no, pero Dios sabe por qué, cuál es la razón. Y cuando hablamos de que no, estamos hablando de que su alma sí o sí fue guardada. Cuando alguien parte de esta tierra y es creyente, ¿usted cree que porque se muere está siendo castigado? Claro, cuando alguien fallece, cuando alguien muere, es un paso para la eternidad, ya sea para juicio o para condenación. Pero los que son creyentes y parten de esta tierra, ¿dónde cree usted que van? Van a la misma presencia del Señor. Quizás la disciplina podría estar en el hecho de que no se le permite más días de vida, pero de que hay que partir de esta tierra, todos tenemos que partir de esta tierra. Es como que el Señor nos deja a algunos un poco más y a otros un poco menos, pero es un tema del Señor. Él sabe cuánto tiempo nos va a dejar en esta tierra. Así que, hermanos, el Señor sabe cómo librar a los suyos, porque Él había sido librado de una manera específica, especial, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 12, estoy hablando de Pedro, en Hechos 12, Dios libró a Pedro de una manera increíble y maravillosa de la prisión. ¿Te recuerdas ese detalle? Y Él entregó de una manera dolorosa a Herodes, ¿ya? Para el juicio. Así que Dios sabe cómo hacer ambas cosas. Así como que cuando Dios saca a Pedro de la cárcel, también fue martirizado. ¿Te fijas? Entonces, Dios conoce los dos lados y en eso tenemos que tener confianza, en su soberanía, ¿no? Así que, hermanos, que Dios nos ayude en esto. Ya llegando al versículo 10 y 11, vemos una descripción de los impíos. Dice que son llenos de carne y orgullosos. Y dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Así que estos impíos son especialmente reservados para el juicio. Ellos viven según la carne y no según el espíritu, y son, ¿no es cierto?, marcados por inmundicia. Así que también les dice que son atrevidos, que son contumaces, eran orgullosos, despreciaban la autoridad, hablaban mal de los poderes espirituales, ya de los cuales los mismos ángeles no hablan mal, ¿no es cierto?, sino que los ángeles los reprendían en el nombre del Señor. Entonces, muchos, hermanos, de lo que pasa debajo del nombre en este caso, de la guerra espiritual, demuestra este tipo de orgullo y presunción, ¿no?
mientras reconozcamos nuestra autoridad en Jesús, podemos ver que solamente en Jesús podemos tenerla. No hay otra forma. Y dejamos el juicio de maldición para Dios solamente. Así que aquí Pedro contrasta, ¿no es cierto?, el comportamiento de aquellos que siguen la carne y con los ángeles, ¿ya? Entonces, obviamente, con ángeles fieles me refiero. Entonces, los ángeles fieles no calumniaron ni exageraron en lo que decían ni en cómo representaban a los pecados de los demás, ¿ya? Y los que caminaban según la carne, ¿ya? Entonces, voy a llegar hasta aquí nada más. Estamos entonces ya en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, y ya mañana seguiremos trabajando un poquito en este capítulo. Me gustaría que lo leyeran, léanlo una y otra vez, porque esa es la forma. Hágale preguntas al texto, por qué, para qué, cuando. Busque palabras que son desconocidas para ustedes, anótelas en un cuaderno y vaya sacando el significado en algún diccionario bíblico, y si en algo le puedo ser útil, si tiene alguna pregunta para mí, puede hacerlo sin ningún problema. Yo ayudaré en lo que pueda para resolver algunas dudas. Pero la idea es que usted haga una especie, ¿no es cierto?, de estudio sistemático de cada capítulo, ¿no es cierto?, un inductivo que le llamamos nosotros, donde usted pueda sacar sus propias conclusiones, buscar algunas palabras en el original, etcétera. Hay hartas cosas que se pueden hacer, y así puede tener un poquito más de confianza y fuerza en lo que está haciendo. Y si, como dije, si algunos de los maestros que usted tiene a su lado, o si mi propia persona les sea de utilidad, aquí estamos para servir a la Iglesia de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Un abrazo. Dios sea con sus vidas y Dios les bendiga en gran manera. Amén.